has empezado a desanimarte, si has dejado de correr la carrera, todavía te quiero decir que hay tiempo. Sigue corriendo la carrera que tienes por delante. Tenemos que perseverar en la fe para recibir lo que Dios nos ha prometido. No descuidemos más nuestro altar familiar. Nuestro altar familiar no lo descuidemos. Reconstruyamos en nuestro hogar ese aposento alto para poder compartir con nuestra familia sobre la palabra del Señor, para poder adorar. Y si lo estás haciendo, síguelo haciendo. Anima a otros para poder seguir haciendo esto, porque esto es de bendición para nuestra vida, esto es de bendición para nuestro hogar, para nuestros hijos. amor, regalo perfecto, sin condición, por todas partes. Puedo sentir, enamorado estoy. Yo encuentro un gran amor, regalo perfecto, sin condición, por todas partes. Puedo sentir, enamorado estoy. De ti es mi corazón. Quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que eres lo mejor. Quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que eres lo mejor y que no existe nada fuera de tu perfecto amor. Yo encuentro un gran amor, regalo perfecto, sin condición, por todas partes. Puedo sentir, enamorado estoy. De ti es mi corazón. Quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que eres lo mejor. Quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que eres lo mejor y que no existe nada fuera de tu perfecto amor. Quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que eres lo mejor. Quiero gritarlo,
cielo. Quiero decirle al mundo que eres lo mejor y que no existe nada fuera de tu perfecto amor. Por ti es mi clamor y sin ningún temor en ti puedo confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, y eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, restaurando mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, y eres mi fuente de amor, y eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, y eres mi fuente de amor, y eres aire y eres sol, y el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Para el día de hoy, el tema a tratar va a ser la responsabilidad del cristiano en la iglesia en la parte financiera. Y para ello vamos a respaldarnos, ¿verdad? Como siempre es importante respaldar con la palabra de Dios lo que estamos dispuestos a predicar o a enseñar, más bien dicho. Esta es una enseñanza, más bien dicho, hermanos queridos. Y vamos a respaldar esta enseñanza que vamos a recibir en el libro de Deuteronomio, ¿no es cierto?
en el capítulo 10, del 12 al 14. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. ¿Qué nos dice Deuteronomio? ¿Qué nos quiere decir Jehová? Primeramente al pueblo de Israel, por supuesto, y enseguida esa palabra la traspasamos al Nuevo Testamento o a la era cristiana. ¿Qué nos quiere decir? Porque son palabras muy puntuales. El versículo 12 del capítulo 10 dice: ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El versículo 13 dice: que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. ¿Se fijan? Como que ya vamos hilando un poquito por ahí. El versículo 14 dice lo siguiente: he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Amén, aleluya. Como bien dice en estos versículos, de Jehová es toda la creación, y todo lo que hay en el mundo, incluyéndonos a nosotros, le pertenecemos a Él. Bien, una de las responsabilidades muy importantes que nos demanda Dios dentro de nuestra relación con Él y de nuestra dependencia como hijos de Él es administrar sus bienes, como bien decía, que de Jehová es todo, todo le pertenece a Él. Es administrar sus bienes, y esta es una enseñanza pero muy clara en las Sagradas Escrituras, y de un mayor sentido práctico, tiene un sentido práctico total. Los que la comprenden y aplican se convierten en mayordomos o administradores del Creador, y somos participantes, ¿verdad?, de sus planes y programas del servicio de los necesitados. Les voy a hacer un relato, ¿no es cierto?, de lo que nos indica el libro de Génesis, el inicio, ¿verdad?, en su totalidad, el capítulo 14. Espero que ustedes lo lean en sus casas, ¿verdad? No es necesario que hoy día lo busquen, porque va a ser un resumen bien breve que voy a hacer sobre eso. En el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, capítulo 14, se nos relata, ¿no es cierto?, de la unión de 4 reyes, es decir, 4 reinos, que atacaron a los reinos de Sodoma y Gomorra. Y esos 4 reyes los derrotaron y se apoderaron de todos los bienes de Sodoma y Gomorra, y también se apoderaron de Lot, ojo, hijo del hermano de Abraham, el cual vivía en Sodoma, y tomaron también sus bienes y partieron. Aquí es donde viene lo importante. Abraham, ¿no es cierto?, al oír que su sobrino había sido prisionero, salió con 318 hombres, de los más capaces, y los persiguió hasta el pueblo de Dan, y los venció, dice la palabra, y trajo de regreso todos los bienes de sus enemigos, y también a Lot, su sobrino. Trajo sus bienes, también las mujeres y al pueblo en general. También nos relata Génesis que después de que venció a los reyes, Melquisedec, el rey de Salem, ¿no es cierto?, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, bendito sea el Dios Altísimo, que entregó en tus manos a tus enemigos. ¿Verdad? Tenemos que decir como alcance que Melquisedec era el sacerdote de Dios Altísimo, era el representante de Dios acá en la tierra en aquellos años. Abraham también sabía, ¿no es cierto?, que era imposible vencer a los poderosos reyes con apenas 318 hombres. Está sumamente claro. 4 reinos contra 318 hombres, no hay por dónde perderse, que iban a una cosa que era muy difícil lograr un resultado óptimo.
si no hubiese sido, ¿no es cierto? Abraham estaba seguro de eso, que si no hubiese sido por el Dios Altísimo, él estaba seguro que había sido Dios quien entregó a sus adversarios en sus manos. Y como respuesta a todo lo que Dios había hecho por él, Abraham, de todo el botín obtenido, dio el diezmo a Melquisedec, pues este representaba a Dios. ¿Se fijan? El diezmo es la 10ª parte de un todo. Y Abraham, en agradecimiento a cómo Dios le había ayudado a vencer a sus adversarios, él le entregó en forma voluntaria el diezmo a Dios, porque entendía que a Dios le pertenecía todo. Y así, hermanos amados, para que vayan poniendo atención, así surgió el diezmo, y no como una ordenanza o ley, sino que fue un principio establecido por Abraham como gratitud a Dios, quien es el dueño de todo. Luego, dice el relato, que bajo la ley de Moisés los israelitas fueron mandados a diezmar una vez al año de los frutos de la tierra y de sus animales. Es importante que notemos que la ley de Moisés fue dada única y exclusivamente a los israelitas, cuando Jehová les extendió a ellos su pacto. Vamos entendiendo, ¿no es cierto? ¿Verdad? Entonces tenemos claro que los diezmos, haciendo una breve repaso de la historia, los diezmos en el Antiguo Testamento era un mandato dado al pueblo de Israel. Pero veamos ahora qué nos dice el Nuevo Testamento respecto al diezmo en la nueva era cristiana. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros, los creyentes que vivimos bajo el nuevo pacto? ¿Verdad? Si escudriñamos la Escritura, las pocas referencias a los diezmos en el Nuevo Testamento siempre tienen que ver con la experiencia de los israelitas o los judíos que seguían la ley de Moisés en aquellos tiempos. Como referencia, anota ahí en el cuaderno y usa tu lápiz Mateo 23, 23 para que tú lo estudies más cómodamente en tu casa, porque acuérdate que este es un comprimido bien reducido para dar a conocer cómo se inició el diezmo y cómo miramos el diezmo nosotros los cristianos en este tiempo. Ahí Jesús nos exhorta a algunos fariseos que vivían bajo el antiguo pacto, que debieran practicar tanto la justicia como el diezmar. ¿Se fijan? Que si ellos respetaban la ley antigua de Moisés, al diezmar ellos debían practicar la justicia. Y ya que el nuevo pacto no entró en vigencia hasta la muerte de Jesús. Ojo, fíjense en eso. El nuevo pacto no entró en vigencia hasta la muerte de Jesús. Ahora veamos cómo la iglesia primitiva empezó a practicar este asunto del diezmo u ofrendas. La iglesia del Señor tuvo su comienzo en el día de Pentecostés, en Jerusalén. Esto sucedió 10 días después de la ascensión de Jesús a los cielos. Esto está en Hechos capítulo 2. Esta primera comunidad cristiana, dice la palabra, que se caracterizaba por ser muy generosa, los unos con los otros. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. ¿Se fijan? Y se repartía a cada uno según su necesidad. La generosidad y el amor hacia los hermanos necesitados era el principal actitud que tenía la primera iglesia cristiana. Todo esto lo relata Hechos en el capítulo 4 y vamos anotando, no se queden ahí, anótenlo para que lo repasen. La evidencia bíblica demuestra que los primeros cristianos daban, fíjense, los primeros cristianos daban no por obligación, sino que por amor sincero que existía entre ellos. Así que ese es un primer concepto del diezmo o ofrenda en la iglesia, en la primera iglesia cristiana. Eso está relatado también en Hechos 4:32 y Hechos capítulo 2 del 43 al 47, para que vayamos avanzando un poquito.
Entonces tenemos como ya avanzando en esto, que de ahí en adelante el criterio que se ha usado la Iglesia para determinar la cantidad que damos es lo que se propone en el corazón de cada uno en vez de un porcentaje fijo. ¿Se fijan cómo se abolió un poco el diezmo? Era la 10ª parte de tus remuneraciones, si lo podemos llamar así, a un porcentaje que tú colocas en tu corazón, y no lo haces tú por necesidad, sino que tú colocas según de acuerdo a tus ganancias, a tu prosperidad, tú motiva el Espíritu Santo en tu corazón a colocar una cantidad. Eso está registrado en 2 de Corintios. El apóstol Pablo a la iglesia de Corintios le relataba una instrucción referente a eso. Y le decía ahí en Corintios capítulo 9, versículo 7. Decía así Pablo a los corintios: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Se fijan? Que ya cambió el sistema del diezmo en la era cristiana. Ahora tenemos 2 puntos que quiero resaltar. Hecho este pequeño estudio expreso referente a los diezmos o al principio del diezmo, quedamos claro que era una ley para el pueblo israelita. Ahora, ¿y cómo debemos considerar nosotros en la era cristiana la entrega de nuestras ofrendas? Es lo que dice el capítulo 9, versículo 7 de 2 de Corintios, ¿no es cierto? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aleluya. Qué importante, hermanos, para nosotros y para la iglesia en general, lo que vamos a tratar hoy día, porque es un tema que trae mucha bendición para nuestras vidas. Y es sobre la mayordomía, ¿no es cierto? Y la responsabilidad, como hablaba recién en delante, que cuando somos, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, decíamos al principio, Dios nos da una responsabilidad, ¿no es cierto? Y esa responsabilidad, el pastor la dividía atrás, como decía, en 3 palabras, que era privilegio, derecho y potestad. Y si tú desmenuzas responsabilidad, contiene todo ese contenido. Por eso yo decía, yo junto responsabilidad y potestad, privilegio y derecho, y los mezclo y los meto en la juguera espiritual, me da como concentrado esto que vamos a tratar. El concentrado de la palabra responsabilidad, más esas 3 palabras que citó el pastor, nos da como resultado mayordomo o administrador. Y un mayordomo tiene que ser fiel en la administración de los recursos financieros que el Señor ha puesto en sus manos o en nuestras manos, en tus manos, hermanos, ¿sí? Sí, lo que Dios ha puesto en tus manos. Tú tienes que ser fiel administrador de los recursos tuyos con la iglesia también. Muchas veces pensamos que Dios prepara solamente a algunos para usarlos como canales de apoyo financiero a su obra, en especial a aquellos que tienen más, que poseen más recursos. Pero sin embargo, en verdad Dios desea perfeccionarnos a todos nosotros, sus hijos, para que seamos fieles administradores del dinero que Él nos da. Todo aquel que desea ser mayordomo tiene que aprender a tratar con el dinero, a fin de ser fiel en este asunto tan importante para la iglesia. Tenemos que, en el recobro del Señor, cuando el Señor nos recuerda eso, tenemos tendencia a evitar hablar del dinero, ¿verdad? Por considerar que este asunto no parece espiritual. Tenemos que quebrar ese concepto, hermanos queridos, pues este asunto es de suma importancia, principalmente si anhelamos ser mayordomos fieles para el Señor. Y empecemos a desmenuzar con el apoyo de la palabra. Quiero que puedan anotar o buscar en su Biblia, los que la tienen a mano, en Mateo 25:14. ¿Qué nos dice? 25:14. Dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y le entregó sus bienes. ¡Oh! ¡Qué responsabilidad!, ¿no?
Dios nos entrega sus bienes. ¿Para qué? Para que nosotros los administremos de buena manera. Ahora confrontémoslo con el libro de Primera de Corintios, cuando Pablo le hablaba a la iglesia de Corinto. En el capítulo 4, versículos 1 y 2, dice así el primer versículo. Así, pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Se fijan? Ya en el Nuevo Testamento Pablo ya está enseñando a la iglesia cómo debíamos nosotros tomar este asunto de la ofrenda o los diezmos, porque la palabra diezmos ya la vamos a eliminar. ¿Cómo debíamos ser nosotros con los dineros? El versículo 2 dice también lo siguiente. Ahora bien, dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Uy. Wow, como debe ser pastor de repente. Ser administrador y que sea hallado fiel. ¿Se fijan? Tremenda responsabilidad que tenemos, hermanos, como administradores de los bienes de Dios. Cuando leemos estos versículos referentes a los bienes de Dios, voy a destacar muy puntualmente, sobre nuestras ofrendas y diezmos. En el libro de Deuteronomio en el capítulo 16, versículo 16 y 17. Y dice así el versículo 16, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ojo, yo destaqué esto, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Es decir, que cuando tú llegaras al tabernáculo santo, no tenías que aparecer con las manos vacías. El versículo 17 dice, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios le hubiese dado. ¿Verdad? Así tenían que llegar cada uno al tabernáculo. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiera dado. Esa es la forma de poder adorar y exaltar a Dios. También son con nuestras ofrendas, tengámoslo muy en cuenta eso. Ahora confrontémoslo con la palabra en 1 Corintios 16, 1, 2. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, le decía Pablo a la iglesia de Corinto, haced vosotros también de la manera que ordené a la iglesia de Galacia. Y el versículo dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando llegue no se recojan entonces ofrendas. Tenemos que tener claro por qué debemos ofrendar y ser obedientes a la responsabilidad que adquirimos con Dios de ser buenos administradores, ya que con estas entradas económicas, pongamos mucho ojo, con estas entradas económicas, hermano, podemos mantener y desarrollar las necesidades de la iglesia o de la congregación, en este caso, porque la iglesia tenemos claro que somos nosotros, y nosotros estamos en la iglesia. Por lo tanto, con nuestras ofrendas y o diezmos, ya medio obsoleto ya, las cosas importantes que hacemos con esos dineros es el mantenimiento, ¿no es cierto?, de la iglesia, es la expansión del Evangelio de Jesucristo, es mantener, ¿no es cierto?, un local el cual arrendamos, es ayudar también a los necesitados, a las viudas, al huérfano, ayudar a los misioneros que llegan de misiones a nuestras congregaciones y otros gastos varios, como mantención de implementos, como mantener el ministerio musical con toda su implementación y la buena administración de los bienes que Dios nos ha entregado. Eso nos lleva a obtener unas muy hermosas bendiciones para nuestras vidas. Acuérdense que con esos diezmos o con esas ofrendas, nosotros pudimos en este tiempo de pandemia
focalizar todos esos ingresos que llegarán a nuestra alfolí, es decir, a nuestra tesorería o nuestro departamento de finanzas, para poder tener la oportunidad de crear o de crear este espacio físico que es el estudio de grabación, en el cual podemos nosotros grabar cada culto y extenderlo por las plataformas y llegar a mucho más gente. Por lo tanto, vamos a ver qué nos dice las promesas que tiene Dios para nuestras vidas. Queremos que un mayordomo también es fiel en la administración de los recursos, ¿no es cierto? Y Dios nos ha perfeccionado a todos nosotros sus hijos. Ahora veamos, como decían delante, cuáles eran las bendiciones que Dios tiene para nosotros, las promesas que Dios tiene en su palabra. Si somos fieles en administrar los bienes del Señor, en entregarlo a la iglesia, porque es una parte muy espiritual, hermanos. Dios tiene en el libro de Mateos 25, versículo 25, capítulo 21, una promesa. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Tenemos que entender, hermanos, que lo que Dios nos pide no es porque Él lo necesite, sino que recordemos que nuestra dependencia es de Él y establecemos una sociedad que nos beneficia a todos nosotros. Al traer nuestras ofrendas y cuando cumplimos con este menester, Dios está calificando nuestro espíritu de dadivosidad. Está bien dicho, dadivosidad, sí. Y le repartió, ¿no es cierto?, a todos esa gracia. Y les repito nuevamente, Dios nos pide ofrendar no por necesidad de Él. Además, su palabra es un respaldo que nos ilustra. En Ageos, el capítulo 2, versículo 8, dice: el Señor, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Con esto Dios nos está enseñando que Él es el gran proveedor. Dios nos da la vida, ¿no es cierto?, en primer lugar, el sustento y el conocimiento de la verdad, que son tres cosas súper importantes, a poder seguir estudiando lo que se nos enseña de las ofrendas, ¿no es cierto? La palabra nos dice que debemos ser generosos y dar con alegría, y nos promete hermosas promesas para nuestras vidas. Al pueblo de Corintios, en segunda, en el capítulo 9, versículos 7 y 8, dice Pablo: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ojo, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. A ese dador alegre ama a Dios. Y no tenemos que dar por necesidad, porque Dios es el dueño de todas las cosas, del oro y la plata, decía el versículo anterior. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Hermanos, en el Filipenses encontramos otra promesa del Señor. Dice Filipenses 4:19: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Se fijan? No repares tú en ofrendar, en ser ágil en ese menester, porque Dios suplirá todo lo que os falta, lo que me falta a mí, lo que te falta a ti y lo que le falta a todos, ¿verdad? Esa es una promesa del Señor para cuando tú eres fiel en lo poco, ¿verdad? Entonces, al traer nuestras ofrendas es una acción muy espiritual, como decía yo al principio, que muchos lo encajan en que el sistema de la ofrenda no es un menester espiritual, pero sí, hermano, la Biblia te asegura y te avala eso. El traer nuestras ofrendas es una acción muy espiritual dentro de los cultos. Es una hermosa manera de honrar y adorar a Dios. Así nos enseña la palabra en el Salmo 96, en sus versículos 7, 8 y 9. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la honra
dad a Jehová, la gloria y el poder. El versículo 8 dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. ¿Se fijan? Traed ofrendas, que con eso también honramos y le damos la gloria al Señor. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de Él toda la tierra. El pastor también hablaba la otra vez del temor a Jehová, que no es el miedo, sino que temer es ser responsable con la palabra de Dios. Y tener ese temor de la palabra de Dios es una cosa que debemos también tener muy en cuenta. En el versículo 9, capítulo 6 del 2 de Corintios, pero esto digo, ojo, esto digo, dice Pablo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará, o sea, cosechará, ¿verdad? ¿Qué nos dice, o qué nos quiere decir Pablo con este versículo? Si lo llevamos al sistema de las finanzas, mientras más ofrendamos, ¿no es cierto?, para las necesidades de la iglesia, más recibimos de parte de Dios para ofrendar más cada vez. Y ojo, este menester de ofrendar es un don de Dios para el que lo realiza, que debemos ejercitar. Mientras más usamos este don de ofrendar, más gracias recibimos para aquello. En Mateo 22, en el versículo 36, 37, 38 y 39, es cortísimo los versículos. Los fariseos le preguntaban a Jesús lo siguiente: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús les dijo en el versículo 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En el libro de Marcos le agregan, y con todas tus fuerzas. Uy, con todas nuestras fuerzas, hermano. Amaremos a Dios. Y el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se fijan que todo este respaldo de la Biblia nos sirve para ir aprendiendo, y que Dios nos pide que debemos amarlo a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y cuando dice todo, están incluidas nuestras finanzas, hermano. Exactamente, eso es, nuestras finanzas. Uy, ya se puso pesado el hermano Luis, dirán algunos, ¿no es cierto? Pero es así, es así. Yo como lo digo, yo lo experimenté en carne propia eso. Por eso se lo digo con mucha autoridad, hermano. Tenemos que ser fieles. Mi pregunta es, ahora, ¿no es cierto? Mi pregunta es, ¿estamos siendo fieles con nuestras finanzas? Me refiero a las ofrendas regulares, mensuales, que nos hemos comprometido en nuestro corazón, o con las ofrendas regulares en los cultos. ¿Estamos siendo fieles con esa responsabilidad como administradores de lo que Dios nos provee? ¿O ha pasado la siguiente situación en este periodo de pandemia? Como no podemos reunirnos presencialmente, tal vez tú te has estancado, te has olvidado de este compromiso con Dios, con tus finanzas, y te has alejado un poco, ¿no es cierto? Y las actividades de la congregación, por supuesto que se han enfriado un poco por el hecho de hacerlo virtual. Pero ¿estás cumpliendo tú con eso? Porque la iglesia sigue en pie, la iglesia sigue haciendo sus actividades. Como te lo decía antes, hemos invertido esos dineros que ingresan a la iglesia en hacer este hermoso estudio de grabación, para seguir predicando el Evangelio, para seguir llegando a tu casa, hermano, seguir llegando a la casa de la gente que nos escucha, que son muchas personas que tal vez no conocían de Dios, y a través de predicar este Evangelio estamos llegando hasta ellos, y están conociendo de Dios, están conociendo que hay un Dios de amor, un Dios que te sana, un Dios que te hace milagros, un Dios que te escucha siempre. A ese Dios predicamos, y con esos dineros que ingresan a la iglesia podemos mantener la obra en pie, podemos ayudar también en estos tiempos al que está necesitado.
podemos ayudar. Tal vez tú has recibido alguna ayuda de Dios en algún momento y ahí estás estancado. Acuérdate que Jesucristo vino a servir y no a ser servido. Y nosotros también hemos llegado a ese compromiso. Nosotros venimos a servir a la iglesia y no a servirnos de la iglesia, hermanos queridos. Disculpe que sea honesto con eso, pero es un sentir mío en mi corazón. Y como Dios ha establecido que debemos ser fieles en ese menester. Y como bien decíamos, las ofrendas mensuales o ofrendas regulares, es muy importante que seamos diligentes en eso, hermano. Aunque no tengamos cultos presenciales. Para eso tenemos un departamento de finanzas y tenemos, ¿no es cierto?, el Alfolí, que es nuestra tesorera. Si usted examina un poco el Alfolí, en el Antiguo Testamento era un departamento o era un lugar donde hacían llegar las ofrendas o los diezmos los israelitas, donde se almacenaban, porque acuérdense que eran sobre los alimentos y animales que ellos producían. Entonces el Alfolí nuestro es el departamento de finanzas que está encabezado por nuestra tesorera. Y de ahí se derivan todos los gastos que hay que hacer. Ahora veamos qué dijo, Jesús o Jehová fue en ese tiempo, en el libro de Malaquías. Hace una reprimenda, hace un juicio muy severo para los israelitas que dejaron de cumplir con una ley, porque para ellos era una ley. Y es muy fuerte lo que dice Malaquías 3, en los versículos 7, 8 y 9. Yo le quiero dar lectura y voy a ser muy, muy lentito y clarito para eso, porque también eso debemos aplicarnos en los tiempos de hoy día. Y dice Malaquías, en el versículo 3, capítulo 7, Jehová dice lo siguiente: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, dice, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Se fijan? Ellos estaban preguntando, ellos estaban apartándose de las leyes de Dios en esos tiempos de Jehová y más encima preguntaban, ¿en qué hemos de volvernos? Y en el versículo 8 dice lo siguiente: uy, qué fuerte es eso, mira, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Jehová les responde, en vuestros diezmos y ofrendas. Ay, 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 qué fuerte es eso. Es un juicio muy fuerte para el pueblo. Imagínate como lo que dice el versículo 9. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Uy, qué juicio hizo el Señor para el pueblo de Israel en ese tiempo. Yo no quisiera que ese juicio fuera para nosotros en este tiempo. Por eso se los leo, para que tengamos mucho cuidado en eso. Pero Dios, tal vez a lo mejor se arrepintió Jehová de haber hecho ese juicio de maldición para con los israelitas y les dejó la puerta abierta, o le dejó una llave o una ventanita abierta para que ellos se recapacitaran sobre ese menester, y les dijo, pongamos atención mucho en leer el versículo 10, que es una promesa que Dios hizo para el pueblo. Dice, traed todos los diezmos al alfolí, como lo decían delante, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amados hermanos, saquemos una positiva lección de estos versículos y mantenernos fieles en nuestros compromisos adquiridos con la iglesia, como administradores y mayordomos de lo que Dios nos entrega. Como conclusión, los diezmos figuran como parte de la ley antigua, ya que ha sido quitada ahora bajo el Nuevo Testamento. Hoy en día damos voluntariamente de nuestros bienes conforme a lo que proponemos en el corazón, según como hayamos prosperado. Esa es la manera de ofrendar ahora en el
en el nuevo pacto, ¿verdad? La iglesia cristiana nueva tiene que seguir el ejemplo de la iglesia primitiva, cuando ellos vendían sus propiedades, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y todo lo que recaudaban por la venta, eso se lo entregaban a los apóstoles y los apóstoles lo derivaban a la gente necesitada. Es lo mismo que hacemos nosotros en la iglesia de hoy en día. Nuestra congregación, Movimiento de Amor, es como lo dice la palabra, es un movimiento de amor que está, ¿no es cierto?, generalizado en ayudar a los necesitados de palabra, como en este tiempo, y a toda la gente que necesita tal vez un toque de Dios en sus problemas. Hermano, ten presente lo que Dios quiere, que sea la cifra que sea que pusiste en tu corazón ofrendar. Tenemos que ser muy responsables y perseverantes y oportunos, hacer llegar al departamento de finanzas o al hacer entrega de tus ofrendas comprometidas mensualmente, ya que con estos diezmos, dije ya, ofrendas hoy en día son exclusivamente para la expansión del Evangelio o a todas las naciones y la mantención de la obra y ayudar, vuelvo a reiterar, a los necesitados. Esa es la finalidad de las ofrendas, hermano. Las ofrendas son exclusivamente para mantener la obra en pie y poder predicarte el Evangelio en cada tiempo, en cada momento. Según mi experiencia personal, y voy a confidenciarles esto, la clave, según mi experiencia personal, es en relación a las finanzas y ofrenda, es muy simple. Tenemos que cambiar la posición que tenemos para cumplir con este menester a Dios. Generalmente tenemos a Dios en un tercer o cuarto lugar de nuestras prioridades como gastos fijos, mensuales, ¿verdad? Pero a Dios tú tienes que colocarlo, hermano, por experiencia personal te lo digo, en primer lugar. En todas las cosas, Dios está primero. A mí, tengo que confesar, a mí me costó montones entender eso. Yo decía, pero ¿cómo si yo tengo gastos que hacer, tengo gastos, compromisos económicos y tengo que darle a Dios más encima de mi diezmo? En ese tiempo, cuando yo ingresé a la iglesia, y estudiar la palabra de Dios me fue enseñando a entender eso, que Dios está primero por sobre todas las cosas. Y de esa forma Dios me enseña a ser buen administrador. Y te voy a confesar otra cosa, aprovechando el poquito tiempo que ya me queda. Yo estuve 9 meses cesante hace un año atrás. 9 meses cesante. Y mi preocupación puntual era, ¿podré cumplir con lo que yo tengo pactado con el Señor? Y fíjate que Dios, de igual forma, enviaba semillas, no sé de dónde la sacaba, pero enviaba semillas para yo invertir en el reino. Y gracias a eso yo siempre me considero un hombre fiel para el Señor. No soy un hombre santo, no hay ningún santo en la tierra, no soy perfecto tampoco, pero sí tengo una cualidad que es la responsabilidad, hermanos queridos. Y cuando yo llegué a la iglesia, llegué con esa predisposición, servir donde el pastor me dijera que tenía que servir. Y por último, tener ahí a Dios presente en todas las cosas. Y Dios me ha ayudado, hermanos, no sé cómo, pero el dinero rinde, en serio. Tú ganas un sueldo mínimo a todo reventar y el Señor te hace estirar ese salario, si tú cumples con ese menester. Dios quiere que demos de corazón. Los que han prosperado mucho pueden y deben dar en abundancia. En cambio, si las condiciones económicas de uno no le permiten dar tanto, Dios no va a rechazar tu ofrenda si tú la das con amor. Y para ir terminando, te quiero dejar con un versículo o una porción de la palabra que sale en Marcos 12, versículo 41 al 44. En el versículo 41 dice: estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en ella, y muchos ricos echaban mucho. El versículo 42, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, que eran la moneda
de menos valor que existía en aquellos tiempos. Entonces Jesús en el versículo 43 dice: entonces llamando a sus discípulos les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Y el 44 les dice por qué. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Que la viuda nos enseña a tener una actitud de dar hasta que, de dar con amor, ¿no es cierto? Entregar todo lo que tenemos, porque ella estaba segura de que Dios iba a bendecirla, de que Dios no la iba a dejar, ¿no es cierto?, sin pan para sus hijos, porque ella confió en lo que se venía predicando de acuerdo a cómo debemos ofrendar. Ya hemos llegado al término de esta mención de la palabra y espero que ustedes puedan haber sido bendecidos, ¿no es cierto? Yo no tengo ninguna duda de que si ustedes practican este muy espiritual rito de las ofrendas, Dios te va a prosperar, no tengas duda de eso. Ni tampoco saques cuentas. Tú solamente en tu listado de gastos fijos del mes, ¿no es cierto? Todos tenemos ciertos compromisos. Coloca a Dios en primer lugar, hermano. Yo separo la ofrenda del Señor y después vienen los otros gastos secundarios. Así que allí donde estás, vamos a orar al Señor por esta palabra para que sea de bendición para tu vida. Amado Padre Celestial, en esta mañana te doy muchas gracias, Señor, porque tenía muchas aprensiones de hablar de tu palabra y referente a los dineros, Señor, que era un tema muy complejo a tratar, Padre, y que muchas veces es mal interpretado en las iglesias, Señor. Pero tú me motivaste, Padre, y me amonestaste varias noches para que yo tomara la decisión de hacerlo, Señor. Esperando que esto haya caído en buena tierra, Señor, esta semilla, y que los hermanos puedan entender, Señor, que sin ese aporte financiero que ellos hacen a la iglesia, es difícil llevar el Evangelio, Señor. Porque tú nos entregaste todo, pero como buenos administradores a veces nosotros nos equivocamos y dejamos de hacer este menester. Pero a los que son fieles, Señor, tú tienes muchas promesas que hemos dado a conocer mediante tu palabra. Queremos, Señor, que esta palabra pueda ser discernida por nuestros hermanos, por aquel que escuchó o vio esta grabación, Señor, o cuando la vea, y que los apuntes que sacó los pueda estudiar, Señor, en profundidad, porque fue un estudio muy comprimido, Padre, porque el tiempo es limitado. Queremos, Señor, que tú bendigas a todo dador alegre, como dice tu palabra. Que todo lo que poseemos es tuyo, Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, dice la palabra, y todo lo que hay en ella. Es decir, todos nosotros somos propiedad tuya, Señor. Gracias por darme la oportunidad, Señor, de poder compartir este mensaje, esta enseñanza, que yo primeramente la hice mía, la practiqué mucho tiempo, la estoy practicando. Por eso me siento con cierta autoridad de hacértelo saber, hermano. Por lo tanto, Dios, te doy muchas gracias por esta bendición y que mis hermanos puedan asumirla. El que se ha olvidado, tal vez inconscientemente, que retome eso, porque la iglesia necesita también tu apoyo económico, hermano. No es para el pastor, ojo, no es para el pastor lo que estamos pidiendo, es para la expansión del reino. El pastor recibirá otro trato del Señor para con ellos, y por eso yo te recalco eso. El pastor está encargado de ministrarnos, Señor, de educarnos, de enseñarnos de la palabra de Dios, pero de los dineros Él no habla, no le corresponde. Alivianémosle la carga a nuestro pastor o a nuestra pastora. Se fijan que ellos rara vez hablan de este compromiso financiero de la iglesia con la obra, porque ellos están enfocados en lo que Dios los llamó, a apacentar a las ovejas, a poder enseñarnos cómo ser mejores cristianos. Para eso estamos los que
apoyamos la obra para hablar de ello, para no comprometer a nuestros líderes con el problema monetario. Bendito seas tú, Señor, cuando permites eso, y que Dios bendiga a mis hermanos, que tengan un excelente día, domingo, que disfruten de esta tarde ya en familia y la invitación queda hecha para el próximo miércoles, que pongan atención en lo que va a pasar. No sé si va a haber vivencias o predicación, pero estamos en eso, hermano. Que Dios te bendiga y que la paz del Señor sea con ustedes. Shalom. Te adoran, los pueblos se inclinan, las bocas se abren, manos se levantan al decir que tú eres rey, al decir que tú eres Señor. Se inclinan, los pueblos te adoran, las bocas se abren, las manos se levantan al decir que tú eres rey, al decir que tú eres Señor. Adoran, los pueblos se inclinan, las bocas se abren, las manos se levantan al decir que tú eres rey, al decir que tú eres Señor, al decir que tú eres rey. Que tú eres Señor, al decir que tú eres rey, al decir que tú eres Señor, tu reino es siempre eterno, firme en misericordia, justicia e igualdad, bondad y fidelidad, tu iglesia te adora, tu iglesia te adora, tu reino es siempre eterno, firme en misericordia, justicia e igualdad, bondad y fidelidad, tu iglesia te adora, tu iglesia te adora, tu reino es siempre eterno, firme en misericordia, justicia e igualdad, bondad y fidelidad, tu iglesia
iglesia te adora. Tu iglesia te adora. Tu reino es siempre eterno, firme en misericordia, justicia e igualdad, bondad y fidelidad. Tu iglesia te adora. Tu iglesia te adora. Tu reino es siempre eterno, firme en misericordia, justicia e igualdad, bondad y fidelidad. Tu iglesia te adora. Tu iglesia te adora. Tu iglesia te adora. Tu iglesia te adora. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Fiel, siempre fiel, siempre fiel.